Mientras estaba investigando mis fuentes para otro vídeo, me topé con un artículo de la Lost Media y no pude evitar investigar más a fondo el tema. Ese artículo era ni más ni menos que de un videojuego cancelado de Rockstar Games, compañía responsable de ser la creadora de una de las sagas más importantes en la industria de los videojuegos. Dejando de lado los Grand Theft Auto, la compañía también elaboró otros proyectos que innovaron bastante en cuanto a mecánicas e historias que dejaron mucho de qué hablar, a tal punto de crear polémica. Aunque si bien algunos proyectos tuvieron la fortuna de ser presentados al público, no todos tuvieron la misma suerte, quedando resguardados o en el peor de los casos cancelados, sin dejar rastro alguno, haciendo que queden inaccesibles al público en general. Es por eso que se me ocurrió la idea de elaborar este video, presentándoles varios proyectos que Rockstar decidió cancelar o resguardar, por motivos ya sea desconocido o de fuerza mayor. Antes de empezar, quiero aclarar que quise incluir videojuegos que, si bien no fueron creados originalmente por Rockstar, tienen mucha relación con los proyectos. Comencemos con un juego que seguramente varios conocen o han oído hablar. Grand Theft Auto 3 fue un avance importante para la saga, ya que fue la primera entrega en ser creado totalmente en 3D. Al principio se planeaba hacer una versión para la consola de Game Boy Advance, con el mismo protagonista, mismas misiones y mismos vehículos. Básicamente sería la versión portátil exceptuando ligeras modificaciones como la eliminación de los vehículos aéreos. Cabe aclarar que el juego tuvo un desarrollo complicado y largo. Durante el año 2001, IGN destacó que Destination Software obtuvo la licencia de Midnight Club, Smuggler's Run y T3 para la Game Boy. Si bien los dos primeros juegos fueron lanzados, Grand Theft Auto 3 jamás llegó a la venta. Por otro lado, IGN afirmó lo siguiente: GTA 3 está siendo gestionado a través de Take-Two por los desarrolladores originales de Time Design que trabajaron en la versión de PS2, aunque ese juego podría pasar a ser externo y supervisado por NA. En noviembre de ese mismo año, Digital Worldwide hizo un acuerdo con Destination Software para distribuir sus títulos en el Reino Unido y el continente australiano, mencionando GTA 3 para la consola portátil. Ahora bien, ya para enero del 2002, Digital Worldwide hizo otro anuncio importante, el cual confirmaría el lanzamiento del juego para finales del 2002. Malas noticias se aproximarían porque en noviembre del mismo año se estaba rumoreando que el port había sido cancelado, aunque la misma compañía negó las supuestas afirmaciones. El juego no ha sido descartado. Haremos un anuncio al final de la semana, comentó Destination Software. Poco después se reveló que Crawfish Interactive estaba desarrollando el juego y que el proyecto estaba avanzado, con un lanzamiento previsto para 2003. Sin embargo, Crawfish cerró repentinamente, y el desarrollo pasó a Digital Eclipse. Durante ese tiempo, Destination Software seguía afirmando que eran los editores, aunque al final no lo fueron cuando el juego de Digital Eclipse llegó al mercado. Se sugiere que hubo al menos un prototipo previo al de Crawfish, posiblemente también cancelado, y no está claro cuándo Destination Software perdió la licencia. Una entrevista en 2002 con Bruce Kane, de Destination Software, confirmó que el juego aún estaba en fase inicial, con dudas sobre si sería en 3D o tendría que hacerse en 2D. En noviembre de 2002, tras varios rumores de la cancelación de GTA 3 para la Game Boy, se reveló que Crawfish estaba desarrollando el juego y que su lanzamiento sería en 2003. Sin embargo, una semana después Crawfish cerró debido a problemas financieros causados por pagos tardíos de editores. La situación detrás del cambio de estudios y la publicación fue muy confusa, con respuestas evasivas por parte de las empresas involucradas y sin comentarios oficiales de Rockstar o Take-Two. Aunque exmiembros de Crawfish intentaron retomar el proyecto en Climax Group, finalmente fue Digital Eclipse quien completó el juego. En julio de 2003, antiguos desarrolladores de Crawfish compartieron detalles sobre su versión no publicada, revelando diferencias con la versión final lanzada por Digital Eclipse. Tras el cierre de Crawfish, Rockstar optó por no continuar con los desarrolladores que se trasladaron a Climax, y en su lugar reinició el proyecto con Digital Eclipse. Aunque la versión final, The Advance, fue ampliamente rediseñada, ex desarrolladores de Crawfish afirmaron que se basaba en su código original. Detalles filtrados antes del anuncio oficial como armas, vehículos y la interfaz que coincidían con la versión final, lo que refuerza esa teoría. Aunque Digital Eclipse trabajó cerca de 2 años en el juego, parece que partes del trabajo de Crawfish sobrevivieron al reinicio del proyecto. La filtración comenzó cuando el ex programador Anders Granlund publicó algunas capturas en su portafolio.
Luego, otro desarrollador de Digital Eclipse reveló más detalles, confirmando que GTA para Game Boy seguía en desarrollo y compartiendo información que, en parte, coincidía con la versión final más de un año después. Finalmente, el 27 de diciembre de 2016, el canal Top Online subió un video mostrando dos prototipos tempranos de GTA 3 para Game Boy Advance, ambos con funciones básicas. El primer prototipo tiene por fecha el 12 de abril de 2002, aunque probablemente más antiguo, solo permite conducir un taxi en un mapa pequeño, con zoom mediante los botones L y R, sin posibilidad de bajarse. El segundo, del 16 de abril de 2002, incluye mejoras como un menú debug básico para controlar velocidad y físicas, pero sigue siendo una versión muy preliminar. El 7 de noviembre de 2023, se publicó en idenpalace.org una demo temprana de GTA 3 para GBA, la misma mostrada antes por Top Online. El prototipo casi final de Crawfish nunca se filtró, solo hay capturas y detalles técnicos. Se cree que Rockstar recibió la última versión y la pasó a Digital Eclipse, pero se desconoce si aún conservan el prototipo intacto. Antes de la creación del online de Grand Theft Auto 4 y 5, Rockstar ya tenía esa idea desde finales de los 90s. Online Crime World se estaba desarrollando entre 1999 y el 2000, por lo visto fue abruptamente cancelado en el 2001, antes del estreno de GTA 3. No hay casi nada de información, salvo por dos menciones que se hicieron en una revista de videojuegos y en un artículo de una página web. PC Zone fue la primera revista británica dedicada a juegos para PC, lanzada en 1993. En la revista PC Zone 83 publicado en diciembre de 1999 hay un apartado que dice lo siguiente: GTA no se detiene. Tras adquirir Madesign de la editorial Infogrames, Take-Two tiene grandes planes para la desarrolladora escocesa, con la ambición de ampliar la serie Grand Theft Auto con dos títulos más. GTA 3D será el siguiente paso obvio, ambientando el crimen en ciudades en 3D, con los jugadores capaces de caminar, al estilo Quake, y robar varios vehículos en una variedad de ciudades. Grand Theft Auto Online Crime World es un asunto diferente, con servidores mundiales que te permiten conducir con y contra otros jugadores en ciudades locales. Queda por ver si esto significa que solo los jugadores estadounidenses podrán conducir por las ciudades estadounidenses, y aún no sabemos si Crime World será en 3D o con vista de arriba hacia abajo. Suponemos que una vista en 2D parece más factible en esta etapa. Los mantendremos informados sobre las fechas de lanzamiento de ambos juegos. En el artículo de GameSpot no hay mucha relevancia que digamos, lo poco destacable sería la mención de PlayStation 2 y algunas futuras entregas, mencionando obviamente al juego. Es bastante curioso que ese concepto ya lo tenían desde hace 26 años y 14 años después esa idea tendría un éxito masivo con el online de GTA V. Tanto Vice City como GTA 3 fueron de los videojuegos más vendidos de la consola PlayStation 2. Una costumbre bastante común que tiene Rockstar es portear sus juegos a otras consolas o dispositivos, ya sea desde la computadora como en dispositivos móviles. Sin embargo, en abril del 2003 se publicó un artículo de GameCube afirmando que se lanzaría tanto para Xbox como para la GameCube. Aunque sí llegaron a Xbox ese mismo año, nunca se lanzaron en GameCube. No existe información adicional sobre las versiones para GameCube de Grand Theft Auto 3 y Vice City. El artículo de GameCube es la única evidencia de que dichas versiones estuvieron en los planes. Se desconoce la razón por la que fueron canceladas. Entre las posibles causas están: que Nintendo no quisiera títulos violentos en su consola, aunque esto es muy poco probable, dado que juegos con clasificación M, como Metal Gear Solid y Resident Evil sí llegaron al GameCube, sin mencionar que años después lanzarían Manhunt 2 y Bully para la consola Wii. Otra posible limitación fue el formato de los discos de la consola, que usaban minidiscos de 1,46 GB, considerablemente más pequeños que los discos de 4,7 GB de Xbox y PS2. Curiosamente las versiones de computadora pesan mucho menos, bien pudieron haber usado esas versiones para portearlos a la consola. En fin, dado que no hay otra información sobre los ports de GameCube aparte del artículo, también es muy posible que nunca se haya planeado lanzar los dos juegos en la consola en primer lugar. Pero quién sabe, tal vez este supuesto rumor sea real, como un mod que hablaré más adelante, del cual se creía que era un completo mito pero resultó que sí existió. El mundo está lleno de sorpresas. Manhunt 2, secuela de Manhunt estrenada en 2007.
La historia sigue a Daniel Lamb y Leo Casper mientras huyen del asilo Dixmoor e investigan el pasado de Daniel y su vínculo con una misteriosa organización llamada El Proyecto. El juego destaca por su jugabilidad centrada en ejecuciones violentas, las cuales pueden llegar a ser muy explícitas y llevarlas a cabo de una manera creativa. Aunque ambos juegos fueron polémicos por su excesiva violencia, Manhunt 2 debió censurarse para evitar conflictos con la clasificación de edades. Alerta de mucha información. Por esta razón, su versión original sin censura permaneció oculta durante un tiempo. Tras el éxito de sus Grand Theft Autos, Rockstar lanzó Manhunt, un juego de terror de supervivencia protagonizado por James Earl Cash, quien debía participar en una película snuff para tener su libertad. Aunque fue bien recibido por la crítica y vendió más de 1 millón de copias, generó gran controversia por su violencia, al punto de que un empleado de Rockstar admitió que por poco causó un motín interno por lo bizarro de su contenido. Luego del éxito que gozó el título, se anunció una secuela que al principio avanzó sin contratiempos. En marzo de 2007, la revista oficial de PlayStation accedió anticipadamente al juego, y un mes después se lanzó su primer tráiler, mientras continuaba su promoción para un estreno previsto en julio de ese mismo año. No obstante, poco antes del lanzamiento, surgió un inconveniente muy grave. En junio de 2007, tanto la Agencia Británica de Clasificación de Películas, como la Oficina de Clasificación de Películas de Irlanda, se negaron a certificar Manhunt 2, lo que resultó en su prohibición en Gran Bretaña e Irlanda. La agencia británica justificó su decisión, argumentando el contenido extremo del juego, y su entonces director, David Cook, declaró lo siguiente. Manhunt 2 se distingue de los videojuegos de alta gama recientes por su constante desolación y tono insensible. Hay un sadismo casual y acumulativo en la forma en que se cometen estos asesinatos en el juego. El enfoque constante del juego en el acecho y la matanza brutal, y la absoluta falta de placeres alternativos que ofrece al jugador, contribuyen a diferenciar esta entrega del Manhunt original. La Junta, tras una cuidadosa consideración, considera que emitir un certificado para Manhunt 2 implicaría una serie de riesgos de daño injustificables, tanto para adultos como para menores, y que su disponibilidad sería inaceptable para el público. Además, otros miembros de la agencia compartieron la misma postura, como Sue Clark, jefa de la prensa, quien explicó en una entrevista a IGN, que la preocupación por el acceso de menores al juego fue clave en la decisión. Dio como argumenta que los títulos clasificados para mayores de 18 años resultaban especialmente atractivos para los jugadores más jóvenes, lo que representaba un daño potencial según la Ley de Grabaciones de Vídeo de 1984, creada durante la preocupación social por el impacto de los llamados vídeos desagradables en los niños durante los años 80. La SL calificó Manhunt 2 como Adults Only, es decir, solo para adultos. Una categoría más restrictiva que la calificación maduro, lo que limitó severamente su distribución, ya que muchas tiendas se niegan a vender juegos con la clasificación para adultos. Por otro lado, Rockstar respondió con una declaración a lo sucedido sobre el asunto. Estamos decepcionados con la reciente decisión de la Junta Británica de Clasificación de Películas de rechazar la clasificación de Manhunt 2. Si bien respetamos la autoridad de la clasificación, discrepamos rotundamente con esta decisión. Manhunt 2 es una experiencia de entretenimiento para los amantes del thriller psicológico y el terror. La temática de este juego está en línea con otras opciones de entretenimiento para adultos. Y para colmo, como consecuencia, Sony y Nintendo prohibieron su publicación en sus consolas, lo que prácticamente bloqueó el lanzamiento del juego en Estados Unidos. Rockstar Games decidió moderar la violencia del juego para que fuera aceptado por los organismos de clasificación, dándole un par de modificaciones en la versión original. Agregar un efecto de desenfoque a todas las muertes para reducir su intensidad y violencia. Se eliminaron ciertos tipos de ejecuciones, incluyendo las que implicaban el uso de alicates y tenazas. En estos casos, se conservaron algunos elementos de la trama, como el uso de alicates para cortar alambradas y avanzar en el nivel. El ocultamiento del uso de alicates durante una escena del nivel luz roja, en la que se utilizan en la cara de un civil. Eliminar personajes inocentes que el jugador podría matar en la versión original. Una vez que se calmó el alboroto, en 2009 Rockstar hizo un comunicado que lanzarían la versión sin censura del juego a través de la tienda de juegos en línea Direct to Drive, que recibiría una clasificación adulta y se lanzaría en noviembre de 2009. Sin embargo, esta versión se eliminó más tarde en 2011 una vez que Gamefly compró Direct to Drive, quienes también se niegan a tener en stock juegos con dicha clasificación. La versión sin censura del juego se perdió por muchos años, salvo las partidas en línea.
Sin embargo, en marzo de 2022, el usuario de archive.org, Schememaster, publicó la versión original sin cortes, disponible para descargar. Grand Theft Auto V es la entrega más vendida de la compañía, vendiendo poco más de 200 millones de unidades. Aunque es uno de los juegos más exitosos que ha tenido, no tiene DLC para su modo historia. Sin embargo, se han encontrado archivos de versiones tempranas y unas filtraciones indican que originalmente se planearon como máximo 8 DLC para modo un jugador. Para 2014, el usuario Tef2 descubrió en los archivos de las versiones de PS3 y Xbox 360 de un juego de Rockstar un menú inacabado para DLC, con opciones que dicen GTA, Dear y Trevor, que llevan a un mapa vacío. El menú contiene códigos como is DLC present y referencias a zombies bajo el nombre Zombies, vinculados a Trevor. Por cierto, se mencionan personajes rusos y por lo que leí, también vehículos. Otro código, Casino, sugiere la existencia de otro DLC planeado. Según el usuario en mayo de 2015, Ian 2295, conocido por filtrar información de Rockstar Games, afirmó que Rockstar North trabajaba en 2 DLC para el modo de un jugador. Agent, centrado en Michael y atracos a casinos, y Zombies, exclusivo de Trevor y basado en una invasión zombie en Los Santos. Entre el 80% y 90% del mapa cambiaría, y se añadirían entre 40 y 50 misiones, además de nuevas tiendas, vehículos y ropa. Tiempo después, Tef2 descubrió que la actualización 1.14 de KV se modificó el menú de DLC oculto, revelando que se planeaba 34 misiones nuevas, también incluyendo funciones extra para celulares, nueva sección en North Yankton y el código para un jetpack. Para el año 2019, Tef2 y Ian 2295 confirmaron en una entrevista a Eurogamer que la empresa desarrollaba estos DLC al menos hasta 2017, aunque, a mediados del año 2016, el portafolio de LinkedIn de Adrian Page, entonces empleado de Rockstar Games, se encontró capturas de Middle Park y otros lugares de Liberty City recreados con la calidad gráfica de GTA V. Más tarde, Adrian borró las capturas de su portafolio, lo cual esto desató rumores sobre un posible DLC que ampliaría el mapa, pero no ocurrió nada. El análisis del código reveló que Rockstar planeaba por lo menos 8 DLC para la campaña principal, cuyos nombres aparecían en cadenas de texto, sin usar apareciendo de la siguiente manera. El nombre Agent Trevor es uno de los DLC que más relevancia tiene, posiblemente relacionado con el juego cancelado Agent y con Trevor como sicario, según filtraciones de Tef2. Se rumorea que sus misiones se reciclaron en Doomsday Ace del Online. Relationship Pack habría explorado la relación de Michael y Amanda o introducido citas en línea, función encontrada incompleta en los archivos del juego. Enterprise Pack probablemente se enfocaba en negocios, más tarde añadidos al mismo online. Prologue DLC sería una precuela en una North Yankton, y Liberty DLC llevaría a los personajes a Liberty City. Y ya para finalizar, en 2017, el director de diseño de Rockstar, Imran Sharwar, confirmó que no planeaban un DLC de un jugador, ya que el equipo se enfocó únicamente en GTA Online y en la segunda entrega de Red Dead Redemption, lo que implicó la cancelación de los contenidos planeados. Sin embargo, en 2019 Rockstar lanzó The Diamond Casino East para GTA Online, misiones que se asemejan a uno de los DLC cancelados, algo bastante curioso. Según Tef2 y Ian 2295, Rockstar trabajó en los DLC de Zombies y Agent hasta 2017, pero al ver el éxito del online, muchas ideas pensados para el modo historia fueron adaptados al online. Imagino que ya varios conocen este caso, sin embargo no está de más incluirlo en la lista. Fue un proyecto cancelado para la Sega Saturn, en esta versión basada en el juego original, usaba el motor de Clockwork Knight, y presentaba gráficos con una mejora de calidad y una vista lateral en 3D. Según el programador principal, Keith Hamilton, el desarrollo del videojuego se detuvo debido a falta de presupuesto. Tras el éxito de la versión de PC, 3 meses después fue porteado para la primera PlayStation. Sin embargo, la versión para Sega Saturn jamás salió. Es muy probable que debido al fracaso en ventas que tuvo en Norteamérica, no se animaron en continuar con el desarrollo. La versión de PC contiene gráficos alternativos en resolución 320x200, similares a los del port cancelado, lo que sugiere que sirvieron como base para su desarrollo.
Las únicas pruebas de que realmente existió el juego son capturas y menciones en varias revistas de Sega en esa época. No se han filtrado al público ningún prototipo o versión beta de la versión de Sega Saturn, y no hay mucha información al respecto. De todos los proyectos que estuve investigando, al menos este para mí fue la más rara y curiosa. Para aclarar, este proyecto no lo desarrolló Rockstar, aunque por motivos desconocidos no aprovecharon en continuar con el desarrollo. Déjenme explicarlo. Fue un juego desarrollado por Angel Studios, actualmente conocido como Rockstar San Diego, alrededor del año 2000. Planeado como título de lanzamiento para la primera Xbox bajo publicación de Microsoft. Según la página, el concepto del juego recordaba a juegos EU, Pikachu, pero con la novia como protagonista con la que el jugador interactuaba. Según se sabe con la información disponible, XL no utilizaba comandos de voz y funcionaba más como un estilo de simulación tradicional. Cabe destacar que el proyecto nunca se anunció de manera oficial. Además, la existencia del juego fue descubierta a través de los currículums en línea de ex desarrolladores de Angel Studios. Carlos Pedroza, ex artista principal del estudio, compartió información sobre el juego en su sitio web. Aunque se haya intentado contactar a otros ex desarrolladores para conocer más sobre el juego, no hubo respuesta, debido a que muy probablemente en ese entonces el concepto del juego fuese muy controvertido, terminó por cancelarse. Más tarde en el año 2003 fue comprada por Take-Two, para ser renombrada como Rockstar San Diego. Años después trabajaron en juegos importantes como Red Dead Redemption y GTA V. No se sabe por qué después de la compra de Angel Studios no quisieron aprovechar la oportunidad para continuar con el proyecto. Hubiera estado interesante un juego de ese estilo en el catálogo de Rockstar. Bueno, finalmente hablaré del mod que se creía un mito y que estuvo perdido por varios años. Silent Hill Exotica fue un mod de Vice City exclusivo para la primera Xbox. Este recrea un entorno inspirado en Silent Hill, con sonidos y modelos de personajes modificados. Creado en 2016 por un usuario conocido como Gumby. Sin embargo, los enlaces que estaban disponibles estuvieron caídos, así como en el foro un emulation. Al no haber sido archivado adecuadamente, el mod se consideró material perdido y muchos cuestionaban su existencia. Tiempo después, el usuario Mystic Channel publicó un hilo en Reddit en marzo del 2023 que dice lo siguiente: Hola, compré una Xbox original modificada en eBay que tiene instalado este mod perdido, Silent Hill Exotica. Pero al buscarlo en otros sitios, descubrí que es prácticamente un mito en internet, ya que nadie tiene un enlace de descarga activo. El único problema es que no sé cómo descargar el mod de mi Xbox. Si alguien pudiera ayudarme a extraer este archivo multimedia perdido de mi Xbox, lo compartiría con la comunidad para que todos lo tengan. Si alguien pudiera ayudarme a extraer este mod de mi Xbox, ya que no sé cómo hacerlo correctamente, podríamos recuperar fácilmente este archivo multimedia perdido y devolverlo a la comunidad. Gracias. Hice un video en YouTube explicando todo esto con la esperanza de que llegue a más personas. Aquí está el siguiente. Ya está disponible para descargar. Internet Archive ha sido un poco lento, así que solo he subido el archivo ISO, pero también estoy subiendo el zip. Tengo un archivo subido a la nube de Mega como alternativa para ambos archivos, que ya están listos para descargar. También he elaborado un vídeo para mostrar este mod y mostrarles algunos trucos y cosas interesantes al respecto. Tal parece que el usuario no sabía que el mod estaba perdido, por lo que la gente del foro decidió ayudarlo, dándole instrucciones de cómo extraer el archivo. Esto significó un hallazgo esencial tanto para la comunidad de Silent Hill como la de Grand Theft Auto, un gran esfuerzo que dio sus frutos. Haciendo un pequeño análisis de lo que incluye el mod, es posible el uso de trucos como la posibilidad de usar varios vehículos incluyendo el Batimóvil, jaja. También que la modificación de los NPC son de monstruos del juego, los modelos van variando conforme se vaya avanzando en el mapa. Algo que casi olvidé mencionar es que se puede cambiar de skin tal y como se ve en el video, por lo que entendí hay que usar un comando de botones para poder hacerlo. Según el usuario, tiene unos problemas de rendimiento pero es jugable. Y con esto se da fin al misterio del mod, resultando en un mito hecho realidad. Este caso es muy parecido al Grand Theft Auto cancelado de Sega Saturn. Se había planeado una versión del Grand Theft Auto original para Nintendo 64, pero nunca llegó a lanzarse.
Un par de avances fueron publicados en el sitio web de IGN, del cual se reveló algunos detalles. Durante años se creyó cancelado antes de tener un prototipo, hasta que un usuario del foro Assembler Games compartió una revista española con supuestas capturas del juego. En dichas imágenes se puede apreciar que contiene gráficos 3D borrosos, acordes con las capacidades de la consola. Se mostró durante el E3 de 1999, donde estaba al 50% de su avance, pero nunca se publicó ninguna grabación y mucho menos una fecha de lanzamiento. Es incierto saber si las capturas mostradas pertenecen al cancelado GTA 64, aunque el diseño original del juego sí contemplaba un lanzamiento para la Ultra 64. Debo suponer que este caso de Lost Media es el más corto del video, ya que no hay casi nada de información. Bully es uno de los videojuegos más polémicos de la empresa, algo que no es de sorprender. Se había desarrollado un final alternativo para la misión 64 llamado Desafío en la Planta, donde si Jimmy perdía la pelea final contra Edgar, este lo arrojaba a un pozo de ácido, matándolo. Este desenlace habría hecho de Edgar el único personaje en lograr asesinar al protagonista. La cinemática fue eliminada antes del lanzamiento del juego, esto fue para evitar problemas con la calificación T de la SRB, ya que mostraba el asesinato de un menor, algo que llega a ser muy macabro y no encajaría con el juego. Leyendo más a fondo en la página donde conseguí la información, en los archivos internos de la misión se encontró una línea que nunca se usó, titulada 5B Falling to Sludge. Se piensa que hubo planes de que Jimmy apareciera dentro del pozo de ácido, apoyando la idea de la cinemática eliminada. También se halló un archivo llamado liquids.dat, con dos líneas descartadas. Una titulada Gimple Water, indica que la piscina del gimnasio iba a contener agua en la versión beta, y la otra con la línea titulada Chemplant 01, Acid, que confirmaría que el ácido de la planta química sería interactivo. Curiosamente, con la ayuda de un mod, es posible volver intangible al personaje para traspasar el suelo y caer al ácido, lo que provoca que aparezca un texto que dice: fallaste, te han noqueado. Además hay una animación que se tenía planeado incluir en el juego, trata de Jimmy ahogándose. ¿Chingos pasó? Honestamente no tengo idea por qué Rockstar se le hizo una buena idea hacer que un menor fallezca de dos formas distintas. Dejando de lado ese asunto, la cinemática fue eliminada del código y no ha reaparecido, aunque aún se conservan archivos residuales, como diálogos ocultos de Edgar al arrojar a Jimmy al ácido. That burns, doesn't it? Bitch, bitch, bitch. Nothing like a chemical peel for your skin, huh, Jimmy? Poor little Jimmy taking an acid bath. You ain't nothing but a bitch. Fuera de eso, no ha resurgido ningún otro audio, ni el de Jimmy agonizando de dolor. Por otro lado, existe otra cinemática que se encuentra presente en el disco, donde Jimmy enfrenta a Edgar sobre el pozo antes de la pelea. Secuencia que se encuentra completa con diálogos. Esta cinemática está disponible en YouTube. Whoa! Whoa, whoa! Some punk school kid comes in here and takes out my boys and tells me we don't have to fight? Right! Alright, fine. We'll do it your way. You know, you're pretty tough for a kid who goes to school. And you're really dumb for one who doesn't. You're dead, punk. You're pathetic. Shut up and fight. En cambio, la cinemática del final alternativo fue eliminada por completo y de momento, permanece perdida. Sin duda, es de las ideas más bizarras que ha hecho Rockstar hasta el momento. Bueno, hasta aquí termina el video. Originalmente iba a contener más casos, pero viendo que el video iba a quedar demasiado largo, lo mejor sería dejarlo para una segunda parte.
Este video me tomó meses en hacerlo, espero haya valido la pena ya que leer un chingo de artículos y escribir un guión de 5000 palabras no es nada fácil. En fin, siento mucho el gran retraso en subir un video, pasaron cosas que me volvieron loco, como ciertos errores del Vegas, el TTS director que ya no me guardaba los audios, o en el peor de los casos, no reconocía las voces que le instalaba. Sumándole a mis estudios y otros asuntos personales que retrasaban cada vez más mis proyectos, pero por fortuna ya he podido organizarme mejor y he estado avanzando en otros vídeos que subiré en los próximos días o semanas. Espero el video haya sido de su agrado, pueden apoyarme con un me gusta y dando su opinión en los comentarios. Yo me despido, nos vemos hasta el siguiente milenio.